Hola amigas, amigos, hoy tengo el honor, el placer de volver a contar con la visita virtual de mi gran amigo y admirado Julio Bogeat. Hola Julio. Hola Gemma, ¿qué tal? Encantado de nuevo de estar aquí acompañando. Qué bien. Bueno, para los que todavía no le conocéis, os le presento brevemente. Julio es psicólogo clínico, es terapeuta Gestalt, entre otras cosas, es experto en eneagrama y es docente y director del máster Conciencia y Ser, que es una belleza de máster enfocado al crecimiento personal y espiritual bueno, que a todos os recomiendo que le echéis un vistacito. Y hoy estamos aquí para hablar de las heridas del pasado, que todos tenemos alguna, y de cómo sanarlas. ¿Por dónde empezamos, Julia? Bueno, pues empezar dándote las gracias por el espacio, por la invitación y obviamente por este máster en donde tú estás participando desde el principio de los tiempos. Hace 7 años ya, así es que feliz de ello y cada vez expandiéndonos más, así es que encantado de estar aquí. ¿Y por dónde empezar? Bueno, yo creo que cuando hablamos de heridas del pasado, estamos hablando directamente de una condición del ser humano que es sine qua non, ¿no? ¿Quién no tiene heridas? Eso ¿Quién es. no tiene heridas? Y la gran pregunta, ¿cómo sanarlas? Porque claro, Eso. hemos venido aquí para algo, ¿no? Si tenemos estas heridas, tendrá un propósito tenerlas, porque si el universo es absolutamente inteligente, Dios tiene un propósito, el universo, bueno, el absoluto, la fuente, como queramos llamarlo, pues por supuesto que estas heridas que tenemos como seres humanos no son para menos, así es que habrá un para qué, ¿no? Tal cual. Vamos a empezar, si te parece, por un poquito más del principio. Cuando hablamos de heridas a nivel físico, del cuerpo físico, todos lo entendemos. Cuando hablamos de heridas a nivel psicológico, ¿de qué estamos hablando? Mm. A ver, desde la psicología estamos hablando de asuntos que se quedaron inconclusos, es decir, asuntos pasados que no pudimos resolver por las cuestiones que fueran y que se han quedado ahí como en estado de warning a la espera de ser mirados, de ser sanados y por lo tanto ser trascendidos y por lo tanto aumentar nuestro nivel de conciencia, ¿no? Desde la psicología más ortodoxa se podría decir que una herida es un trauma, ¿no? Podríamos equipararlo de una manera a lo mejor un poco patologizada, pero podríamos decir algo similar, ¿no? Y un trauma es una cuestión que se va a quedar impregnada en nuestro cuerpo emocional, si hablamos desde la psicología más tradicional, en el momento en donde sucede algo en nuestras vidas donde se dan dos condiciones. Primero, nos coge de manera sorpresiva y segundo, no podemos controlarlo, no podemos hacer nada al respecto. Y tiene un volumen de intensidad tan potente que se queda inmerso en nuestro tronco encefálico, ¿no? En toda nuestra parte celular, de tal forma que nos produce una limitación que no podemos trascender a priori, ¿no? Por eso hay muchas veces en donde de repente, si nos vamos a lo cotidiano, una persona se puede quedar encerrada en un ascensor Mm. durante un tiempo X y eso le va a provocar realmente pues una fobia a subirse a los ascensores, ¿no? Entonces puede ir con más gente, puede ir solo, puede ir de la manera en la que sea, pero va a provocar un impacto tan potente en la vida de esta persona que no va a querer volver a subirse. Entonces, estamos hablando de un trauma. Yo no me esperaba subir en este ascensor, no me esperaba quedarme atascado durante media hora, el tiempo que fuera. Además, el típico, ¿no? Lo hablo así porque me vino un paciente realmente con esta problemática. Daba la casualidad también de que en este ascensor no había cobertura, con lo cual no podía utilizar su móvil y el nivel de estrés creció muchísimo, ¿no? Claro.
Y claro, encima claro. no tenía el botoncito para poderte poner en contacto con el servicio técnico. Entonces fue como, y ahora a una hora intempestiva, ¿no? La 1:30 de la madrugada. Por lo cual se juntaron una serie de factores en donde le tocaba, obviamente, vivir esta situación, pero lo importante es el impacto que dejó y de qué manera podía trascenderlo, porque Mm, esto le limitaba muchísimo. Él vive en una planta 13, por lo cual fíjate. subirse todos los días 13 pisos, pues tampoco es muy viable, ¿no? Entonces, bueno, hago el contexto para que se entienda realmente la disfuncionalidad de todo esto, ¿no? Claro, sí, que son situaciones, pueden llegar a ser situaciones muy cotidianas, como encontrarte una arañita en la otra punta de la habitación y de repente alguien que se bloquee, ¿no? Los traumas están ahí y lo que para una persona que no tiene el trauma es lo más cotidiano, lo más sencillo y lo más fácil del mundo, para la otra persona es un bloqueo tremendo. Más allá de los traumas, ¿hay otro tipo de heridas que podamos reconocer a nivel psicológico? Ujú. Más allá de los traumas puede haber algún tipo de dificultad. Es decir, no me limita completamente, puedo hacerlo. Lo que pasa es que me puede llevar a cierta incomodidad, cierto nivel de incomodidad, ¿no? Por ejemplo, hablo siempre de ejemplos porque creo que es lo que más puede ilustrar todo esto. Si se muere tu padre cuando tú eras un niño, bueno, y estabas muy vinculado a él, y especialmente en Navidad, que era una fiesta pues muy bonita para esta persona, para tu padre, pues por supuesto que cada vez que llegan las Navidades, año tras año, hay un pequeño escozor, un pequeño pellizco ahí, donde la memoria se va al pasado, y se va al pasado por todo aquello que implicaba para ti y para tu padre esta festividad, ¿no? Entonces, esto no me limita, no implica que yo no pueda relacionarme con nadie en Navidad, pero sí que es verdad que puede haber un cierto bajón emocional, ¿de acuerdo? Mm, Entonces, esto pues tiene una serie de efectos que afortunadamente en este caso se pueden gestionar, pero bueno, hay gente que lo pasa bastante mal, ¿no? Y es una herida menor que podemos denominar. claro, efectivamente. Sí, puede haber heridas relacionadas pues con una pérdida, ¿no? O con un abandono, o con una sensación de me dejaron solo, ¿no? O me traicionaron, ¿no? Puede haber heridas de distintos colores, pero al final todas suponen una limitación. En mayor o en menor grado suponen una limitación y muchas de ellas están en el inconsciente, que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Que necesitamos un detonante externo que nos sirva para que nosotros podamos ver la herida que tenemos ahí en el interior. Exacto. Julio, ¿cómo como adultos, cómo podemos empezar a mirar estas heridas no desde el lado de la víctima, que esa mirada nunca la vamos a elegir, eh, sino desde el lado de yo quiero crecer y sé que esa herida está ahí porque me va a marcar un camino de superación? ¿Cómo podemos empezar a mirar estas heridas de una forma que nos vaya preparando para poder sanarlas? Efectivamente. Mira, hay algo que es importante, ¿no? Normalmente el ser humano ve estas heridas como una desgracia, ¿m? Sobre todo las que tienen que ver con traumas muy potentes. Y es normal que desde el ego lo podamos atisbar desde ahí, porque realmente suponen algo muy limitante, ¿no? Puede haber una serie de sintomatología que lleva a sensaciones muy desagradables. Esto es cierto y hay que mirarlo también así. Pero hay algo que ocurre claramente y es que primero no podemos cambiarlo desde el sufrimiento, es decir, por mucho que yo me posicione en un lugar de víctima frente a esto, yo no voy a poder cambiarlo desde ahí, con lo cual se da una salida que para mí es la más inteligente, lo pongo así entre comillas, sin llamar poco inteligentes a las personas que no pueden hacerlo de este modo, ¿no? Porque obviamente en fin, gestiones para todo, ¿no? Hay estrategias para todo. Pero yo creo que las heridas, vistas desde una perspectiva más espiritual,
pueden ser precisamente las grandes catapultas para poder darnos cuenta primero que esto tiene un sentido y segundo, que podemos, gracias a ese encontrarle sentido, pegar un salto cuántico. Es decir, hay un para qué y el para qué es darnos la oportunidad o creer que esto es una oportunidad para poder trascender nuestras propias limitaciones. Por eso cuando decías que la vida te lo va espejando, ¿no? La vida te lo va trayendo y podemos utilizarlos precisamente como un regulador de qué es aquello que me duele, qué es aquello que puedo trascender. Cuando lo utilizamos de esta forma, yo creo que es la manera más eficaz, más eficiente que tenemos los seres humanos de poder posicionarnos por encima de, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, utilizar esas heridas del pasado precisamente como oportunidades de aprendizaje. El para qué es para aprender. Esta es la respuesta, el para qué, para aprender. Porque si no me posiciono desde ahí, bueno, pues estoy condenado a seguir sufriendo, ¿no? Y nadie quiere estar en el sufrimiento perpetuo. Así es que esta es la idea, ¿no? Entender que esas heridas del pasado o no tan del pasado pueden ser gestionadas desde la oportunidad, desde la ley de la oportunidad, ¿no? ¿Vale? Claro, claro. Darnos cuenta que el sufrimiento en realidad no es un camino de aprendizaje, sino es un camino para que nos hartemos de él y cuando nos hartemos de él busquemos nueva información y empecemos a entrenarnos a pensar de otra manera, a mirar de otra manera, a comprender las cosas de otra manera y claro, el camino del sufrimiento es para trascenderlo. Y las heridas tienen mucho que ver con todo ese proceso, ¿no? Con todo ese camino. Efectivamente. Entonces, si me doy cuenta de todo esto, si puedo observar estas heridas como oportunidades de aprendizaje y por lo tanto como oportunidades para trascender, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago? Esta es la gran pregunta, ¿no? Porque me imagino que toda la Esta gente es que... la gran. ¿Cómo? Claro, Vale, ya sé qué, exacto. pero ¿cómo? El cuándo ¿Cómo? ya lo quiero ya, o sea, cuanto antes, pero ¿cómo? ¿No? Siempre es esa Efectivamente. gran Es pregunta. así. ¿Y cuál es el cómo? Pues bueno, el cómo lo vemos siempre, ¿no? Ya sabemos que tanto tú como yo nos movemos desde una filosofía gerardista o esmerdiliana, llamámoslo como queramos, pero bueno, sabemos que en la medida en la que podemos comprender de dónde viene esa herida, probablemente podamos aceptarlo y desde esa aceptación podamos liberarnos. ¿Mm? Y esto a priori es muy fácil, ¿no? Si retomamos el ejemplo del ascensor, bueno, pues podemos darnos cuenta de que si comprendemos que estadísticamente es muy raro que alguien se pueda quedar encerrado en un ascensor con toda esa serie de circunstancias que estaba relatando antes, bueno, pues puedo comprender que no me va a suceder en otras ocasiones o que las posibilidades son tan nimias que no merece ni la pena ni siquiera preocuparme acerca de esto. Ok, y esto parece como muy lógico, ¿no? Pues lo mismo que con personas que tienen miedo a volar. ¿Cuántos accidentes de avión hay? ¿Vale? ¿Y cuántos fóbicos a subirse a aviones hay? Y ni siquiera han tenido a lo mejor el accidente, pero hay un miedo, ¿vale? Vete tú a saber ahí, ¿no? La cosa es que ya no solamente tenemos que poner, para poder superar esta limitación, no solamente podemos hacerlo desde una perspectiva cognitiva, es decir, a través del pensamiento para poder comprender, desde esa comprensión poder aceptar y desde esa aceptación poder liberarme, sino que tengo que atender también al impacto inconsciente que este evento supuso en mi vida, supuso en mí. ¿Mm? Por lo tanto, estamos hablando de un impacto que me pilla, como decía antes, de manera sorpresiva y segundo, no puedo controlarlo. Y esta situación va directamente a nuestro cuerpo, a nivel celular, que es donde está situada nuestra mente inconsciente. Con lo cual ya no solamente tengo que comprender cognitivamente, sino que tengo que añadir una segunda dimensión, que es comprender con H intercalada que esto no tiene por qué volver a suceder. Y para eso hay diferentes técnicas. A mí me gusta especialmente
Bueno, pues manejar técnicas que tienen que ver con la liberación emocional, por ejemplo, a través de la hipnosis o a través del tapping, junto con programación neurolingüística. Es decir, si nos ponemos a hablar un poco de la hipnosis, lo que podemos hacer con esta técnica es que bajamos a un nivel de frecuencia cerebral alfa, es decir, estamos ahora mismo tú y yo en beta, estamos en estado de vigilia, pero en alfa lo que ocurre es algo muy bonito y es que la mente analítica cesa y la mente inconsciente puede aflorar. Y si aflora, yo puedo dar una serie de consignas metafóricas o directivas para que ese cuerpo que ha sido impactado a través de ese suceso pueda resetearse, ¿vale? Puede haber una especie de apagada del ordenador para volver a Sí, encenderlo instalando un antivirus, pongamos la metáfora, ¿vale? Y sí, cuando sí. esto sucede, se da la magia, ¿no? La magia es que de repente ya no solamente lo estoy comprendiendo desde lo estadístico, lo cognitivo, lo... Bueno, desde esta mente abstracta, ¿no? Desde esta mente neocortical, sino que mi cuerpo, donde está depositado mi mente inconsciente, por fin hace una especie de limpieza, de purificación. Te he hablado de la hipnosis, pero luego también funcionan técnicas como el tapping, que está dirigida directamente a meridianos energéticos que ya descubrieron los chinos hace muchísimos años, junto con otra variante que se llama la PNL, programación Ujú, neurolingüística, para hacer una bajada directa a ese entramado celular que ha bebido mm, ese miedo y que se ha quedado mm, encorsetado ahí. mm, Desde la teoría de la Gestalt también, ¿no? Desde la corriente Gestalt también hay una serie de ejercicios a través del movimiento auténtico, a través del teatro terapéutico, a través de la silla vacía, en donde yo me puedo ir poniendo en contacto con mi cuerpo, que es el almacén de todas esas vivencias que tuvimos, esas heridas, también, no solamente lo bueno y demás, ¿no? Sino también esas heridas que también son buenas, ¿no? Sino neutras, vamos a utilizar la palabra neutra, en donde yo voy a poder acceder para ir resolviendo diferentes asuntos inconclusos que se fueron quedando a lo largo de mi experiencia vital. Esta es la idea, ¿no? ujú, Por eso es tan difícil en ocasiones quitar un trauma desde una perspectiva cognitivo-conductual, mm, sin desmerecer esta corriente también, ¿no? Pero muchas veces la gente tiene que acceder a esta parte inconsciente. ¿M? mm, Hay otra técnica también que se le llama la desensibilización sistemática. Es decir, yo poco a poco, me voy a ir acercando al estímulo aversivo, en este caso el ascensor, de tal forma que en esos acercamientos mi reactividad emocional a través del entrenamiento vaya disminuyendo. Esto también se puede hacer, es decir, por ejemplo, en el caso del ascensor, ok, pues vamos a imaginarnos entrando en ese ascensor, simplemente una DS, una desensibilización sistemática a nivel de imaginación, ¿no? Y entonces voy a imaginar que me voy acercando a ese ascensor en donde me quedé encerrado, ¿ok? Y vamos a ir evaluando de 0 a 10 cuánta ansiedad siento en imaginación. Y voy a llegar a ese umbral en donde mi ansiedad es tan grande, en donde ya tengo que abrir los ojos porque no me permito seguir imaginando. Bueno, pues vamos a ir trabajando poquito a poco, ¿vale? Si tú te has quedado únicamente en el rellano del ascensor y ya en imaginación ni siquiera te has atrevido a entrar, vamos a ir trabajando esa ansiedad desde ahí, ¿vale? Y poco a poco se va a ir superando. De repente ya, tiempo después, pues a lo mejor ya se puede imaginar entrando en aquel ascensor. Y a lo mejor, ujú, poco a poco, puede imaginarse subiendo al primer piso del ascensor, un viaje corto, ¿vale? A lo mm, mejor de ahí puedo subir ya al cuarto y así constantemente, hasta que se va instalando esta nueva manera de estar, ¿no? Bueno, hay muchas formas, ¿no? A mí me gusta especialmente, ya hemos hablado tú y yo mucho de la kinesiología. La mm, kinesiología es otra herramienta que a mí en especial me ayuda a discernir cuál es la herramienta, valga la redundancia, que a ti te sirve
para manejar ese trauma producido por un encierro en ese ascensor, ¿no? ¿Cuál es la que te sirve a ti como gema? A otro a lo mejor le sirve a otro, pero la kinesiología da la información para acortar precisamente los tratamientos, ¿no? En este sentido. O sea que hay muchísimas Mm, técnicas, muchas herramientas, ¿no? mm. Así es, hay muchísimas. Quizás por recoger un poquito o resumir un poquito todo lo que has dicho, empezaríamos por reconocer nuestras heridas, eh, ser capaces de mirarlas de frente, incluso coger un papel, enumerarlas. Pues mira, a mí me da miedo esto, a mí me duele cada vez que oigo esto, a mí esto me afecta mucho. Todo lo que nos saca de ese estado de fluir, de paz, de estar bien, ya nos indica que hay una heridita, que hay algo, aunque las hay, como decía Julio, más grandotas, pero también las hay chiquitillas, y, y verlas como esas oportunidades de aprendizaje, esas oportunidades de crecimiento, de superar algo. Para eso están ahí, ¿no? Para que aprendamos algo. Ese sería un primer paso, y luego sería, pues, en función de el ámbito en el que estemos o de lo que nos vibra interiormente, decir, pues mira, yo voy a intentar esas visualizaciones creativas, ¿no? O voy a buscar un terapeuta, o voy a buscar un psicólogo, voy a buscar a alguien que me acompañe en esto. Pero podemos empezar desde ya, porque no hay tiempo que perder, Julio, es que no hay tiempo que perder. Claro, claro. Bueno, ya sabemos también que el tiempo no es perdido, aunque el ego muchas veces lo pueda sentir así, ¿no? Somos correspondientes con curar o con trascender esas heridas en el momento en donde corresponde. Muchas veces tenemos que llegar a un nivel de sufrimiento tan grande que de repente nos replanteamos toda nuestra vida y empezamos a desbrozar, ¿no? A quitar ahí matorrales para poder hacernos mucho más ligeros en el viaje. Pero efectivamente hay algo que es básico, que es el darnos cuenta. Yo creo que esta es la gran propuesta, tomar conciencia de qué es aquello que me limita, no lo obvio, no aquello que puede ser como algo muy contundente, como es esto del ascensor que comentaba, ¿no? Pero qué es aquello, qué es aquello que me pasa con mi madre, que me con lo que me impacto, ¿no? Por qué no aguanto su manera de Eso. hablar? ¿Por qué no aguanto su manera de mirarme? Es Esas que, cosas que nos sacan de quicio, ¿verdad? Que nos exacto, ponen, sí. exacto, es que esto ya está dando muchísima información acerca de aquello que tengo que trabajar en mí. Porque hay un ejercicio de autorresponsabilidad, esta es la historia, que cuando entramos en un movimiento terapéutico, bueno, hay corrientes que se enfocan hacia otro lado, pero nuestra propuesta es hacer un movimiento interno sin intentar peinar al tipo que vemos en el espejo, ¿no? Como decía Gerardo Smerling, ¿no? Sino intentarnos peinar a nosotros mismos. Bueno, los que podemos, los que podíamos peinarnos. Yo ahora me peino la barba, como mucho. Pero va por ahí la cosa. Entonces, la toma de conciencia fundamental y el ir también de una manera gradual, de menos dificultad a mayor dificultad, también ayuda muchísimo, ¿no? Después hay otro tipo de heridas que se me olvidaba comentar, que son estas heridas que dices, pero ¿de dónde viene? Si yo no he tenido trauma, yo no he tenido ningún tipo de vivencia que me haya llevado a sentirme así, o sea, no he tenido ningún tipo de historia en este sentido, ¿no? Bueno, es que hay heridas que a lo mejor pueden venir también de otras experiencias de vida. Aquí estamos hablando ya de Mm. un tema de regresión, ¿no? Si hablamos de psiquiatras como Brian Weiss, Michael Newton, en fin, otros tantos, pues se dieron cuenta de que efectivamente, si comentamos el caso específico de Brian Weiss, pues era un psiquiatra ortodoxo del Hospital Monte Sinaí y le llegó una persona que tenía fobia al agua y no sabía por qué. Tenía una herida tremenda con el agua. Claro, y este hombre fue haciendo un tipo de regresión inducida hacia su pasado, pero no encontraba ningún tipo de historial al respecto, no había tenido ningún problema en piscinas, no había tenido ningún problema vamos, que se hubiera atragantado con agua al beber un vaso.
En fin, no había nada al respecto. Incluso se fue, fíjate, al líquido amniótico en el momento en donde estaba gestándose su propio nacimiento y no había ocurrido nada. Todo fue un parto normal y demás. Bueno, este hombre, con todo su escepticismo, porque era un psiquiatra ortodoxo, de repente aparece con esta mujer, con Catherine, se llamaba, 2000 años antes, en donde había fallecido en un maremoto en China, en la antigua China. Simplemente tomar conciencia de una manera catártica de esta situación produjo un salto para que la sintomatología desapareciera. Y Wow. ahí comenzó la historia, ¿no? Claro, estamos hablando de muchos tipos de heridas, ¿no? Muchos tipos de traumas. En fin, Esa es quería comentarlo también como algo ya... es genial. Es genial. Y esa es la experiencia que le reconvirtió de ser un psiquiatra ortodoxo a ser un psiquiatra que cambió de paradigma, ¿no? Así es, así Mm, es, así es. Y bueno, ahí estamos, ¿no? La hipnosis, la verdad que en este sentido da muchísimo juego y mm, estas regresiones también al pasado, pues ofrecen un caldo de cultivo, una plataforma para poder, bueno, pues solventar muchas de estas heridas, ¿no? Que al final son asuntos que se quedaron energéticamente bloqueados y que suponen una merma en nuestra propia energía vital, ¿no? Cuando vamos acumulando muchas de estas heriditas o heridazas, claro, pues claro, nos vamos mermando, vamos envejeciendo realmente cuando no vamos solucionando totalmente, esos asuntos inconclusos, ¿no? totalmente. Es esa mochila, ¿no? Que llevamos encima y que pesa y pesa y pesa y que hay que ir aligerando todo lo que podamos. Yo soy en este sentido como muy, estoy como muy dirigido a la prevención, ¿no? Es decir, si podemos prevenir heridas futuras, pues mejor todavía, ¿no? ¿Y cómo prevenimos heridas futuras? Primero solventando las que teníamos y después de esto incorporando una información que tú y yo conocemos, que obviamente es una información que realmente nos cambió la vida. O sea, no, vamos, Tal hablo por cual. ti como, pero vamos, ya hemos tenido tantas conversaciones que ya te meto en el Tal saco. cual. Hay información que realmente sirve a nivel preventivo para que esas heridas potenciales no se tengan que dar, porque uno ya se recoloca en otro lugar, en una perspectiva mucho más espiritualizada y cuando uno vive más desde el alma, es mucho menos posible que el ego se pueda herir. ¿M? Totalmente, claro. El ego es muy influenciable y es altamente herible, pero la conciencia no lo es. Efectivamente. Entonces, según vamos elevando nuestro nivel de conciencia, que tenemos un vídeo, ¿te acuerdas? Que hicimos un vídeo para Ujú. el canal de los niveles de conciencia, invitamos a que lo veáis. Cuanto más subimos nuestro nivel de conciencia, menos posibilidades tenemos de ser heridos. Nuestra capacidad de asumir nuestra vida se ha elevado a la enésima potencia y la de aceptar las cosas también. Y cuando uno vive asumiendo el resultado de sus decisiones y aceptando lo que hay sin ningún tipo de lucha con lo que hay, con lo que ocurre, con lo que es, pues es muy difícil herirse en esas circunstancias. Así es, esa es la gran vacuna, ¿no? Esta es la gran vacuna, Claro. efectivamente. Antes que esperar por sufrimiento a curar nuestras heridas, hagámoslo por inspiración, ¿no? Hagámoslo de una manera preventiva. Bueno, pues por eso quería señalar también este punto, ¿no? Si había que terminar con algo. Maravilloso, maravilloso. Pues amigos, ahí estamos todos, cada día un poquito menos enfermos, porque cada día tenemos menos heridas, porque cada día estamos haciendo ese trabajo para sanarlas. Y de esto va la felicidad y la paz interior, de cada día ir soltando algo de las piedras que llevamos ahí en la mochila y mirar con gratitud que cada día es un día nuevo y es maravilloso todo lo que nos ocurre. Amigos, os invitamos a que visitéis la página web del máster, 3 W
masterconscienciayser.com y veáis todos los cursos y toda la oferta pedagógica que este máster ofrece, que es variada, súper rica y que va mucho de esto, de sanar el pasado y de prevenir las heridas del futuro. Julio hace una labor docente maravillosa, él personalmente y con todo su equipo, así que les invitamos a que echen un vistazo, ¿verdad, Julio? Bueno, esta es la invitación, ahí estamos, ¿no? Sumando, intentando inspirar para prevenir y no tener que curar tantas heridas, ¿no? En el pasado. Pero sí, sabes que se hizo con mucho cariño hace muchos años ya y bueno, os esperamos con cualquier información que pueda ser útil para vosotros, para vosotras. Así es que mil gracias por colaborar y por acompañarnos siempre, Gemma. Claro. Y además que sepáis que hay muchos recursos gratuitos. Cada mes se invita a una conferencia gratuita con alguno de los ponentes, eligiendo temas específicos y luego todo esto queda grabado y queda colgado por supuesto, en el canal de YouTube del máster y bueno, y en el resto de las redes sociales que podéis encontrar el máster en todas ellas. Así que os invitamos también a que forméis parte de esta gran familia. Julio, muchísimas gracias por este ratito. A ti, amiga, a ti, Gemma. Un placer como siempre y bueno, nos iremos viendo en otras ocasiones. Seguro que sí, eso espero. Y con vosotros también, nos vemos prontito en el próximo vídeo. No os olvidéis de ser felices hoy, que este día de hoy ya no lo vamos a volver a tener, así que aprovéchalo y disfrútalo. Un abrazo enorme. Un abrazo para todos, para todas. Chao.